Buenos días, tardes o noches, espero que tengan un excelente día. Hoy en este día estamos con los capítulos 4 y 5 de esta historia que se nombra No temas al mal. Los derechos de esta historia no son míos, los derechos a Kathy. Dejaré los links de su perfil en la descripción. Sin más, es hora de empezar. Izuku tuvo momentos de lucidez. Alguien le obligó a tomar pastillas. Esto alivió el dolor, pero le aturdió la cabeza. Lo habían atado a una camilla. Le habían puesto una escayola en el brazo roto mientras estaba inconsciente. Un golpe lo hizo abrir los ojos. Lo estaban subiendo a un helicóptero. No. No podía permitir que lo subieran a un helicóptero rumbo a quién sabe dónde. Se volvió loco, forcejeando contra las correas. Pero fue inútil. El cuero le apretaba demasiado. Le dolía muchísimo el brazo. Aunque su mundo daba vueltas y se volvía borroso, siguió luchando. Cuando oyó el zumbido del motor al arrancar, gimió, sabiendo que era demasiado tarde. ¿Estás teniendo una pesadilla? Unos dedos suaves le apartaron el cabello de la frente. Reconoció esa voz. Veros. ¿A dónde me llevas? Gimió. Con toda sinceridad, Veros dijo, eres especial, así que podrás quedarte al lado del líder supremo Flecturn. Es un gran honor. ¿Pero dónde está eso? En este momento, está en la parte delantera del helicóptero. Veros tomó la mano de Izuku. Mi intuición sobre ti era incluso más acertada de lo que creía. Serás el salvador del mundo. He sido recompensado enormemente por encontrarte. ¡Qué maravilla para ti!, gruñó Izuku. Veros pareció no captar el sarcasmo. Me dejaron pasar 10 minutos enteros con mi madre. Podría haber sido más tiempo si no la estuvieran purificando. Izuku se sobresaltó al darse cuenta de algo. ¿Botan es tu madre? Ahora que lo pensaba, se parecían. Sí. No me han permitido verla desde que apareció mi peculiaridad, suspiró Veros con nostalgia. Lo entiendo, por supuesto. No puedo contagiarle mi enfermedad. Pero si cumplo bien mi función, estoy seguro de que algún día permitirán al menos las videollamadas. Izuku no pudo responder con sarcasmo. Aunque le molestaba mucho que el precio de su libertad fuera una visita de 10 minutos. ¿Dijiste que la estaban castigando? Es por mi culpa, ¿no? ¿Qué le van a hacer? No es un castigo, tonta, rió Veros. Los elegidos nunca son castigados, solo guiados con delicadeza por el camino correcto. La enviaron a la sala de la iluminación para ayudarla. La sala de la iluminación sonaba sospechosamente como una de esas cosas que resultarían ser mucho más desagradables de lo que su nombre indicaba. Izuku se sentía fatal por haber dejado que Botan pagara las consecuencias por él, pero ahora que ya había mentido, revelar la verdad no la ayudaría. Con toda probabilidad, ocultar a alguien que secretamente tenía un don era un crimen aún peor que ayudar en un intento de fuga fallido. Recordó sus palabras. Si alguien descubre que tienes un don, te matarán. ¿Extrañas a tu madre?, preguntó Izuku. En realidad, lo que quería preguntar era, ¿por qué no te das cuenta de que esto está mal? Veros guardó silencio durante un largo rato. La extraño mucho, susurró. Incluso cuando la veía, no podía tocarla. Soy una gran desgracia para ella, así que temen que pueda corromper su poder purificador. Izuku, ¿crees que puedes quitarme la maldición para que pueda abrazar a mi madre otra vez? A Izuku no le pareció gracioso nada de la situación, pero de repente se le escapó una risita histérica. No, no puedo quitar los dones. Nadie puede hacer eso. Si no, me imagino que todos los que no tenemos dones usaríamos esta habilidad mística para evitar que nos acosen. Había dicho más de la cuenta. Las drogas debían de estar desinhibiéndole la lengua. Veros le apretó la mano ilesa. Eres el Mesías. Quizás algún día, cuando comprendas plenamente tus poderes, puedas salvarme. El helicóptero atravesó una zona de turbulencias. La camilla se movió. Izuku gritó de dolor. Veros también gritó, aparentemente en respuesta a su angustia, pero se desmayó antes de poder comprender sus palabras. Tras finalizar su llamada con el detective Tsukauchi, Toshinori se giró para mirar a su compañero héroe y al villano que había invadido su hogar. Tenemos 3 posibles ubicaciones de las bases de Umarise. Ninguno de los proveedores sabía en qué edificio se encontraban los cautivos sin poderes. Aizawa, tienes que ponerte tu traje de héroe. Aizawa asintió y se marchó en silencio. Toshinori seguía preocupado por si Eraserhead estaría en condiciones físicas de luchar tras haber huido del hospital.
Pero sabía que no podía detener a un héroe que acababa de presenciar el secuestro de un niño ante sus propios ojos. Si intentaban dejar atrás a Aizawa, probablemente atacaría a Umarise por su cuenta. Resultaba inquietante tener a All for One tan cerca. El villano dijo: en cuanto ataquemos una base, les daremos una señal de alerta para que muevan a sus prisioneros. ¿Vamos a atacar las 3 bases a la vez? Debería poder acotar más la búsqueda basándome en mis viejos recuerdos. Toshinori sacó un mapa y comenzó a marcar ubicaciones. La mayor parte del complejo estaba bajo tierra. No puede ser la base en las montañas, no podrían cavar lo suficientemente profundo. Tachó esa ubicación. Estoy seguro de haber visto árboles fuera del cristal del invernadero varias veces. Estaba cerca de un bosque. Así que tampoco puede ser la ubicación del centro. Además, nunca mantendrían a los cautivos en un lugar tan fácil de escapar. Tachó una segunda ubicación. ¿Un bosque a las afueras del pueblo? Tiene que ser aquí. Rodeó con un círculo la tercera ubicación. All for One resopló. Casi había olvidado lo patético que eras. Antes pertenecías a una secta descerebrada. Toshinori apretó el bolígrafo con fuerza. Aflojó el agarre justo antes de soltarlo. Yo era su prisionero, no su cómplice. ¿No es eso aún más patético? Si fuiste derrotado por alguien patético, ¿en qué te convierte eso? All for One retrocedió. No me has vencido. Nuestra pelea terminó en empate. Tu falta de rostro y tu ausencia en el inframundo dicen lo contrario, se burló Toshinori. Ya decidiremos quién es más fuerte después de salvar a nuestros hijos. Toshinori no tenía intención de dejar que el joven Midoriya luchara contra All for One. Jamás le habría transmitido su don si hubiera sabido que el villano seguía vivo. Él mismo capturaría a All for One después de rescatar a su sucesor. Por ahora, necesitaba el conocimiento de All for One sobre las peculiaridades de Umarise y su poder de combate. Sería un ataque no autorizado. Toshinori no podía contar con el apoyo de la policía ni de otros héroes. Eso le recordó. Primero, tenemos que encontrar un lugar de aterrizaje para mi helicóptero. All for One dijo: tengo acceso a la capacidad de teletransportarme. Toshinori arqueó una ceja. ¿Se supone que debo confiar en ti? All for One resopló. Yo también usaré el portal, así que no puedo simplemente arrojarte al fondo del océano. Además, no te mataré hasta que mi hijo esté a salvo. Lo que sucedería después quedó en silencio. Toshinori suspiró. Me da mucha pena por cualquier pobre niño que te tenga como padre. Para tu información, soy un gran padre. ¿Diría tu hijo lo mismo? Sin duda, gruñó All for One. Toshinori resopló con escepticismo. Quizás tenga la oportunidad de preguntarle. Ya veremos. No te voy a dejar ver su cara. Yo no lo tomaría como rehén, no soy tú. Intentarías ponerlo en mi contra. No pareces tan segura de tu relación como dijiste al principio. Él no sabe que eres una villana, ¿verdad? El brazo de All for One comenzó a hincharse. Este tema es intocable, gruñó. Una emoción irresistible invadió a Toshinori. Se sentía encantado de finalmente darle la vuelta a la situación y atacar los puntos débiles de All for One. Se merece saberlo. No podía permitir que siguieras engañando a un pobre niño inocente. No te atrevas a fingir que te crees superior por amenazar a mi familia. Cuando All for One se abalanzó, Toshinori se hinchó y convocó a One for All. ¡Alto! Aizawa estaba parado en el umbral, con los ojos brillantes y el cabello alborotado. ¿Qué están haciendo ustedes dos? ¿Quieren rescatar a nuestros hijos o no? Tanto el brazo de All for One como el cuerpo de Toshinori se encogieron. Tímidamente, evitaron mirarse a los ojos. Aizawa miró con cansancio. Siento que estoy tratando con 2 de mis alumnos. Toshinori hizo volar la puerta del recinto hacia adentro de un solo puñetazo. Detrás de él, All for One resopló, siempre con los ataques grandes y llamativos. Aizawa suspiró. Lo sé, todos los héroes más importantes son así. El humo se disipó, dejando al descubierto a 2 guardias vestidos de rojo que portaban picas antiguas. Se quedaron boquiabiertos al ver a los intrusos. Entonces, uno de ellos golpeó con la mano un botón rojo en la pared. Sonó una alarma y una segunda puerta metálica se cerró de golpe tras los guardias. Demasiado tarde, Toshinori dejó inconsciente al hombre de un puñetazo. El otro guardia retrocedió. Blandiendo su pica, gruñó. Mi pureza te impedirá tocarme, abominación. Aizawa se interpuso entre All for One y él, extendiendo el brazo en señal de protección. Quédese aquí mientras nosotros, los profesionales, nos encargamos de la situación, señor. Yo lo protegeré. Activó el Asure sobre el guardia.
Toshinori noqueó fácilmente al sectario. Menuda pureza. All For One observó el brazo extendido de Aizawa con una mirada divertida. Rodeó al héroe subterráneo y se dirigió hacia el panel metálico de la pared. La alarma está conectada a internet. Qué conveniente. Tengo un don para eso. Una chispa salió disparada de su dedo y la alarma se apagó. Desvió la señal para que pareciera que el allanamiento provino de otra entrada. Eso nos dará algo de tiempo. Con un movimiento rápido de su dedo, All For One lanzó una hoja de color púrpura oscuro. Cortó la puerta. ¿Ves? Menos llamativo y más silencioso. Aizawa se sobresaltó. ¿Acaba de usar varios dones? Espera, ¿este anciano de aspecto decrépito es realmente útil? Toshinori parpadeó. Sí, ¿por qué pensaste que traje a un villano a esta misión? Pensaba que era un padre preocupado al que habíamos traído aquí como un caso de caridad. Aizawa negó con la cabeza. Lo consideraba, en el mejor de los casos, un villano de rango B, retirado debido a sus lesiones. ¿Rango B? Exclamó All For One, sin aliento. ¿Y qué hay de mi majestuosa e intimidante presencia? Tienes un traje muy elegante, claramente hecho a medida, admitió Aizawa. Solo con ese traje, has ascendido del rango C. Toshinori protestó. Sé que mencioné que robaba dones. Aizawa se encogió de hombros. Me quedo dormido cada vez que empiezas a hablar. Todos para uno se rieron. Me caes bien. Te perdono por el comentario de rango B. Personalmente, tengo varios discursos de ese bufón grabados para usarlos como somníferos. Por encima del hombro, Toshinori gritó. No quiero oír eso del villano que monóloga como si le pagaran por palabra. Su réplica no lo detuvo. Pasó corriendo junto a los otros dos y entró en el edificio. Necesitaba encontrar al joven Midoriya antes que All For One. No confiaba en las promesas del villano. Mientras corría tras él, All For One le susurró a Aizawa. Su traje también es ridículamente llamativo. Siempre me he preguntado por qué un héroe japonés se viste como si fuera estadounidense. Yo también, asintió Aizawa. Los héroes deberían usar colores oscuros para camuflarse. Aunque tengas un poder de fuerza y rara vez dependas del sigilo, no hay ninguna ventaja real en parecer un faro en el campo de batalla. Un faro de esperanza para mis aliados. Protestó Toshinori. Aizawa dijo, baja la voz. Pensé que sería una misión de sigilo, pero ya no lo es. Un grupo de guardias vestidos de rojo corrió hacia adelante, portando picas antiguas. Sus miradas aterrorizadas se fijaron en Toshinori. La abominación ha descendido sobre nosotros. Protejan a los elegidos. 3 de ellos, que se encontraban al fondo, invocaron fuego, tornados y dardos. Aizawa activó Erasure, y sus dones se desvanecieron. Los sectarios se detuvieron y miraron confundidos o cayeron de rodillas, alabando su salvación. Olmig se movió rápidamente a su alrededor, atándolos con cuerdas. A quienes se resistieron, sus armas comunes se rompieron bajo sus puños. Los sectarios aullaban como si se quemaran cada vez que los tocaba. Muchos se lanzaron contra All For One en lugar de acercarse a Toshinori, lo cual fue sin duda un error. All For One desplegó una enorme red que inmovilizó a un gran grupo en el suelo. Tengo 10. Tengo 15 años, dijo Toshinori con aire de suficiencia. Ya veremos. All For One entrecerró los ojos mientras una explosión se formaba en la palma de su mano. Toshinori se lanzó hacia adelante, empujando la mano del villano para desviarla. Desde el enorme agujero en el techo, supo que había hecho bien. No obtienes puntos si los matas. Este argumento parecía más efectivo contra un villano que decir que era inmoral matar gente, especialmente enemigos tan débiles que podían ser sometidos fácilmente con heridas mínimas. All For One frunció el ceño. ¿Por qué tú pones las reglas? Le lanzó una explosión a Toshinori, pero apenas fue un golpe juguetón. Toshinori la dejó rodar por su armadura. Aizawa borró antes de que All For One pudiera crear otro. Olmig tiene razón. Es más difícil capturar a un enemigo con vida que matarlo. Naturalmente, eso debería considerarse un mayor logro. Además, los necesitaremos vivos para interrogarlos si nuestros chicos no están aquí. Poniendo los ojos en blanco, All For One invocó otra red. Sé cuál es tu verdadera razón, pero como tienes razón en ese último punto, te seguiré el juego. Más hombres corrieron por el pasillo, interrumpiendo la conversación. Después de que All For One y Olmig arrojaran a los guardias en un montón, All For One dijo, ja. 28. Por aquí. Toshinori salió corriendo hacia las celdas que albergaban a los prisioneros sin dones, más adentro del subsuelo, donde supuestamente era más seguro.
Reduce la velocidad. Gritó Aizawa. ¿Sabes siquiera dónde vas? Eres demasiado imprudente. Qué falta de consideración por parte de un supuesto héroe. All for One chasqueó la lengua. Déjame ayudarte. Invocó un disco flotante que transportó a Aizawa lo suficientemente rápido como para seguirles el ritmo. Gracias, dijo Aizawa. Al menos hay alguien que trabaja en equipo. Toshinori apenas prestaba atención, demasiado ocupado derribando una pared. Los escombros se disiparon, dejando al descubierto a un hombre corpulento con una máscara plateada. Su piel se tornó de un rojo intenso y sus músculos se tensaron mientras gritaba. Intrusos, aquí morirán. La abominación no se acercará a los elegidos. Aizawa activó el Asure. El sectario se encogió con un sonido parecido a un pedo abortado. Toshinori lo dejó inconsciente de un puñetazo. ¡Alto! Exclamó Aizawa con brusquedad. Al mirar por encima del hombro, Toshinori vio que All for One se le acercaba sigilosamente por detrás. Cuando Aizawa activó su don, las uñas del villano volvieron a su tamaño normal. Oye, Gritó Toshinori. ¿Acaso ibas a apuñalarme por la espalda? ¿Ni siquiera puedes controlarte durante menos de una hora? ¿Qué te pasa? Retiro lo dicho sobre que me recuerdas a mis alumnos, gruñó Aizawa. A un tonto como tú lo habría expulsado el primer día. All for One protestó. Solo iba a apuñalarlo un poquito. Ni siquiera lo habría detenido. Solo le habría quedado una nueva cicatriz de recuerdo. Sus ojos brillaron mientras examinaba a Aizawa. Eres muy rápido. Un don precioso. Ojalá lo hubiera podido obtener antes de que mi alianza con Umarise llegara a su inevitable final. Los ojos de Aizawa se entrecerraron. Fue por eso que mi secuestrador balbuceó sobre robarme mi habilidad. Puedes estar seguro de que guardaré ese dato para más adelante, villano. Lo inevitable se pospuso cuando una docena más de sectarios irrumpieron por la puerta. Eran demasiados y se movían demasiado rápido para que Aizawa pudiera eliminarlos de una vez, pero apenas importó. Entre el poder combinado de All for One y All Might, fueron derrotados en 30 segundos. El mayor desafío de Toshinori fue apartar a algunos antes de que All for One los hiriera gravemente. El último miembro de la secta retrocedió, tartamudeando. Monstruos. No pueden ser humanos. Son monstruos. Plus Ultra. Gritó Toshinori mientras golpeaba al hombre y lo tiraba al suelo, acabando así con su sufrimiento. All for One puso los ojos en blanco. Cuanto más lo dices, más ganas me dan de apuñalarte. Aizawa resopló. Es bastante molesto, ¿no? Además, es totalmente innecesario gritar en medio de una misión de infiltración. oye, ¿A dónde te has ido otra vez? Toshinori se detuvo, ya que esta vez nadie lo seguía. Se movía impacientemente de un pie a otro. Sé dónde tienen a los cautivos. Deberíamos llegar rápido. Es poco probable que este grupo tome rehenes, pues se hacen pasar por protectores de los Sindones, pero podrían intentar trasladarlos. Aizawa exigió. ¿Cómo sabes a dónde vas? ¿Tienes un mapa? Podrías haberlo compartido con el resto de nosotros. No. Ya he estado aquí antes. Hace mucho tiempo. No ha cambiado tanto. Toshinori sabía que debía darle a Aizawa una mejor explicación, pero no se atrevía a hablar de ello. La blancura infinita de esas paredes y la gente con túnicas rojas le daban escalofríos. Estar de nuevo en ese lugar lo hacía sentir perdido, infeliz y tal vez incluso un poco asustado. No había razón para tener miedo. Ahora era el héroe número uno, no un niño asustado. Pero regresar allí lo hacía sentir pequeño otra vez. Era como si se hubiera acostado voluntariamente en su propia tumba. En un susurro destinado a ser escuchado, All for One dijo, fue encarcelado por esta secta cuando era adolescente. No tenía ninguna peculiaridad en aquel entonces. ¿No es gracioso? No, eso es horrible. Dijo Aizawa. Se giró para mirar a Toshinori. Lamento que te haya pasado eso, y lamento que mi pregunta imprudente haya llevado a este imbécil a revelar tu pasado. No era asunto mío. All for One dijo. Umarise comentó que había una persona en particular a la que All Might quería encontrar. Alguien que lo ayudó a escapar. Pero esa persona murió antes de que pudiera encontrarla. ¿Qué clase de héroe número uno no puede salvar a alguien? La visión de Toshinori se tornó roja de furia. Se giró bruscamente y se abalanzó sobre All for One. No lo hagas, Aizawa se interpuso entre ellos, con el cabello ondeando mientras activaba borrado. Entiendo cómo te sientes, Toshinori. Te prometo que te ayudaré a darle una paliza a este tipo y arrastrarlo al tártaro cuando ya no lo necesitemos.
Pero primero tenemos que encontrar a nuestros hijos. Toshinori se retiró, avergonzado por su arrebato. Tienes razón. Lo siento. All for One fingió llevarse la mano al corazón y gritó. ¡Qué traición! Creí que nos llevábamos tan bien, era Seread. ¿Dónde está el amor? Aizawa resopló. Acabas de admitir que ordenaste a una secta que me secuestrara para robarme mi don. No hay amor. All for One se encogió de hombros. De acuerdo, pero podemos seguir insultando juntos el traje de All Might. Aizawa dijo. Por supuesto. Eso no me impedirá destrozar lo que quede de tu cara más tarde. All for One soltó una risita. Te echaré de menos cuando mueras. Casi he experimentado lo que se siente al tener un amigo. Quizás resucite tu cadáver después de asesinarte para que seas mi secuaz no muerto. Inclinándose hacia Toshinori, Aizawa susurró. ¿Es una broma? No. Ten cuidado con él, susurró Toshinori. Vámonos. Los guardias más cercanos a los sin peculiaridades lucharon con mayor ferocidad, pero aún así no sirvió de nada. El mayor desafío de Toshinori durante la última pelea había sido detener a un idiota que, cegado por un fanatismo desmedido, intentó arrojarse sobre su propia pica. Estoy en 55, dijo All for One, radiante de triunfo mientras corrían por el pasillo. Toshinori gruñó. Tengo 54, espera. Tú también tienes 54. Estaba contando. Aizawa asintió. Su puntuación es 54. Está inflando su conteo. El juez Aizawa ha dictado su veredicto, dijo Toshinori con una sonrisa burlona. Quizás haya una oportunidad para que algunos más rompan el empate. La mirada de All for One se fijó en la habitación barricada que tenían delante, donde probablemente se habían reunido los sin dones. Pasó a toda velocidad junto a los dos héroes y derribó la puerta. Maldiciendo entre dientes, Toshinori corrió tras él. Con promesa o sin ella, no quería que All for One encontrara a Izuku primero. ¿Y si el villano reconocía el poder de One for All en el nuevo portador? Esta habitación había sido una cafetería. Los seres sin poderes, vestidos con túnicas blancas, se escondían bajo las mesas. Algunos parecían asustados y otros aturdidos. A simple vista, Toshinori calculó que eran entre 20 y 30. Escuchó susurros como, «Es la abominación», y lo miraron fijamente. All for One corrió por el pasillo y apartó las mesas. «No está aquí», gritó el villano. Maldijo entre dientes. Por desgracia, Toshinori ya se había dado cuenta de que Izuku tampoco estaba presente. Todos eran demasiado mayores. Aizawa se acercó a él. No veo a mi hijo. No veo a ningún niño aquí. ¿Acaso no estaban buscando también chicos de secundaria? Probablemente sea por eso, dijo Toshinori con tristeza. Umari se mantiene a los más jóvenes sin dones, a quienes consideran los más valiosos, en una fortaleza especialmente protegida ubicada en algún lugar de Europa. Rompimos muchas reglas porque intentábamos encontrar a los niños antes de que los sacaran del país. Y llegamos demasiado tarde, se quedó implícito. Aizawa hizo una mueca. Será muy difícil localizar a ciudadanos japoneses desaparecidos en un país extranjero. Tan solo obtener permiso para usar nuestros dones será una pesadilla diplomática. Su boca se tensó en una línea sombría. Pero si actuamos sin apoyo oficial, no tengo ni idea de por dónde empezar a buscar en Europa. Toshinori puso una mano sobre el hombro del otro héroe. Esto aún no ha terminado. Tengo muchos contactos en el extranjero. Gente que me debe favores. Hablaba tanto consigo mismo como con Aizawa, luchando contra la opresiva sensación de miedo que sentía en lo más profundo de su estómago. El joven Midoriya sobreviviría hasta que Toshinori lo encontrara. Tenía que hacerlo. Era un chico fuerte. Un hombre mayor se puso de pie lentamente. Miró a Toshinori con los ojos llorosos. ¿Por fin has venido? ¿Los héroes han venido por nosotros? Había perdido la esperanza de salir de aquí. Toshinori esbozó su habitual sonrisa tranquilizadora. Sí, estamos aquí para rescatarlos. Una mujer corpulenta agarró al hombre por el hombro y lo arrastró hacia atrás. No puedes acercarte a ellos. Están contaminados. Te conozco. All for One se giró bruscamente. Sus dientes brillaron en una sonrisa retorcida. Sí, te quité tu don. Eso significa que no eres prisionera. Tú mandas. Saltó hacia adelante y acorraló a la mujer contra la pared. ¿Viste a un chico de 14 años? Dime a dónde se lo llevaron o te romperé el cuello. No he visto a ningún niño. Dijo la mujer con voz ronca mientras All for One le hundía el antebrazo en la garganta. Sus pies colgaban indefensos.
Pero alguien muy importante vino aquí en helicóptero. Se fueron hace apenas unas horas. Alto. Toshinori le arrebató el All for One a la mujer. All for One se giró bruscamente. Su rostro, marcado por las cicatrices, se había transformado en algo retorcido e inhumano. El aire a su alrededor crepitaba. Todos en la habitación gritaron y se desplomaron al suelo. Excepto Aizawa, cuyo cabello se erizó y cuyos ojos brillaron, gruñó. Necesitamos llamar a la policía para un interrogatorio formal. Tienen un detective que puede detectar mentiras. Si un helicóptero salió de este país, debería haber planes de vuelo. Solo estás retrasando nuestra investigación con esta tontería. Sí, debieron haber sobornado a alguien para obtener permiso para volar a Europa. Necesitamos averiguar quién fue. La voz de All for One volvió a serenarse de repente, como si no hubiera estado a punto de masacrar a todos en esa sala. Pondré a mi gente a investigar de inmediato. Toshinori exhaló y luego cogió su teléfono para contactar con la policía. Mientras enviaba instrucciones a su gente por mensaje de texto, Hisashi observaba atentamente cómo la policía sacaba a cada persona sin poderes del recinto y les entregaba mantas. Su visión infrarroja las examinaba una por una. Pero ya sabía que su hijo no estaba entre ellos. Solo una parte irracional de él no podía perder la esperanza. Algunos tuvieron que ser sacados a la fuerza. Sin duda, las autoridades locales tendrían que esforzarse mucho para determinar quién padecía el síndrome de Estocolmo y quién colaboraba voluntariamente con la secta. Hisashi podía ayudarlos con eso, ya que sabía que les había extirpado dones a algunos de ellos. Aquellos a quienes les había extirpado dones nunca fueron considerados tan puros como los que nacieron sin ellos, pero podían vivir entre los elegidos y cuidarlos. Sin embargo, Hisashi no estaba de humor para ser útil. Su hijo seguía desaparecido, así que Hisashi tenía ganas de desatar una ola de violencia por todo Japón. Lo único que lo detenía era que Izuku casi con toda seguridad no estaba en Japón. Hisashi estaba tan desesperado por encontrar a Izuku antes de que lo sacaran del país que incluso se había rebajado a aliarse con All Might, y aún así no había sido lo suficientemente rápido. Se le había escapado su hijo por unas pocas horas. Le dolía profundamente. Hisashi obligó a liberar la presión de su mano antes de romper otro teléfono. All Might no era el único con contactos en el extranjero. Utilizaría todo el poder del crimen organizado en Europa para dar caza a esas malditas ratas de Umarise y devolverlas a su guarida. Y cuando descubriera quién le había contado a Umarise lo de Izuku, se tomaría su tiempo para matar a ese. Casi tan lentamente como mataría al miembro de la secta responsable de capturar a su hijo. All Might lo acechaba peligrosamente cerca. Probablemente lo vigilaba para asegurarse de que no intentara secuestrar a alguien para llevarlo a su laboratorio y torturarlo para obtener información. Era irritante porque Hisashi, de hecho, había estado considerando hacerlo. Espetó. No debiste detenerme. Todavía no había terminado de sacarle información a esa mujer. ¿Acaso no quieres salvar a tu sucesor? Hisashi sintió al menos una pequeña satisfacción al saber que el sucesor de All Might y el miserable niño que le había impedido obtener el Azure seguían desaparecidos. De esa forma, aún podía seguir utilizando a ambos héroes. Además, no había descartado la posibilidad de secuestrar al sucesor de All Might más adelante para torturarlo y arrebatarle su don si se le presentaba la oportunidad. Esa no es la manera correcta, dijo All Might con frialdad. No serviría para nada más que para desahogar tu ira. ¿Sabes cómo funciona Umarise? La información se mantiene estrictamente confidencial. Nadie aquí conoce la ubicación de ninguna otra base, y mucho menos la de su fortaleza mejor protegida. Hisashi sabía que era cierto, y eso lo enfurecía. Necesitamos cada pequeña pista que podamos conseguir. La policía es más apta para eso que tu intimidación por la fuerza bruta. Si amenazas a un grupo de personas con torturarlas para obtener información que ni siquiera conocen, probablemente te mentirán. All Might echó un vistazo a su teléfono y lanzó un último dardo. Si puedes contenerte un poco más, tengo una pista sobre cómo obtener información de forma ética. Toshinori se encontró con el detective Tsukauchi en el pasillo, fuera de la sala de interrogatorios. ¿Hemos encontrado suficiente escándalo como para salvar tu carrera? Esa no es mi mayor preocupación ahora mismo, pero sí. Esto superó todo lo que jamás hubiera imaginado. Tsukauchi parecía atónito. Hemos estado investigando las desapariciones de los que encontramos, y es indudable que altos mandos policiales estuvieron involucrados en el encubrimiento de los secuestros. Me cuesta creer que la corrupción fuera tan profunda. Solo has visto la punta del iceberg, dijo Toshinori.
Umarise tiene contactos en todo el mundo, incluyendo políticos de alto rango. Están planeando algo grande, pero nunca he podido lograr que se les detenga porque están demasiado bien protegidos. Tsukauchi negó con la cabeza. Ayer te habría tomado como un chivo expiatorio. Hoy, viendo a cuántas personas poderosas corrompió Umarise y preguntándome cuántas aún no hemos encontrado, me tomo tus preocupaciones muy en serio. Te ayudaré a investigar. Te lo prometo. Toshinori preguntó. ¿Han encontrado alguna información sobre a dónde se llevaron a los niños? ¿Algo en absoluto? Es tal como me dijiste que esperara, dijo Tsukauchi. Los miembros de la secta son extremadamente herméticos. Los prisioneros indones ni siquiera sabían dónde estaban, y mucho menos dónde encontrar a alguien más. La mayoría parece tener miedo de hablar, como si padecieran el síndrome de Estocolmo o como si aún no confiaran en que podamos evitar que Umarise los capture de nuevo. Son ambas cosas, dijo Toshinori. La policía ya ha entregado a rehenes fugados a Umarise en otras ocasiones. No confían en ti. ¿Quién es la persona que mencionaste, la que identificaste como la más propensa a hablar? Encontramos a una mujer sin peculiaridades, de pelo verde, encerrada en esta habitación espantosa y tenebrosa. Toshinori asintió. La sala de la iluminación. Tsukauchi se estremeció. Yo no lo habría llamado así. Lo habría llamado la habitación de creo que eso probablemente sea un crimen de guerra. La Comisión Europea de Derechos Humanos lo declaró tortura en 1976, murmuró Toshinori con amargura. Tsukauchi miró el rostro de su amigo. ¿Es con eso con lo que sueñas cuando? Su voz se apagó. No terminó la pregunta, lo cual Toshinori agradeció. En cambio, Tsukauchi tosió y cambió de tema. Supuse que nadie encerrado allí podía tener sentimientos positivos hacia la secta. Pero ella se cerró en banda, igual que los demás. Ni siquiera quiso decirnos su nombre. Toshinori no se sorprendió. Déjenme pasar, por favor. Estoy en mejor posición para entenderla que nadie aquí. Creo que hablará conmigo. Tsukauchi señaló la puerta. Te dejaré intentarlo. Legalmente no podemos retenerla para siempre, ya que es una víctima, no una criminal. Toshinori entró en la sala de interrogatorios. Una mujer de mediana edad con el pelo verde menta miraba fijamente sus manos. El agua goteaba de su cabello y le empapaba el cuello. Alguien le había dado un uniforme de prisión. Toshinori supuso que probablemente había sido un gesto amable, ya que desde que escapó no quería volver a tocar jamás una de esas malditas túnicas. Ella permaneció inmóvil mientras él se sentaba frente a ella en la mesa de metal. Apenas parpadeó. Toshinori preguntó, ¿cómo te llamas? Soy Toshinori Yagi. Ella no respondió. Toshinori dijo, me uní a Umarise voluntariamente cuando era adolescente. Me dijeron que eran un grupo de apoyo para personas sin dones. Me prometieron capacitación laboral. Mintieron sobre muchas cosas, pero aún así, solía preguntarme si merecía todo lo que me pasó, porque tontamente me había unido a una secta. Pero eso es una tontería. Nadie merece lo que le pasa. Sus hombros se encorvaron ligeramente. Seguía sin mirarlo. Continuó. Después de escapar, me convertí en un héroe profesional. He dedicado mi vida a detenerlos y a salvar a sus prisioneros. Levantó la cabeza de golpe. Susurró. Eres la abominación. Luego se estremeció y murmuró. Lo siento. No me importa que me llamen así. Dicen que se puede juzgar a un hombre por la calidad de sus enemigos, y estoy orgulloso de ser enemigo de Umarise, dijo Toshinori con una sonrisa feroz. Me dijeron que no podría sobrevivir sin ellos. Pero sí pude. Lo hice. Si me lo permites, también quiero ayudarte a reconstruir tu vida. Bajando la mirada, murmuró. Es demasiado tarde para mí. No creo que sea demasiado tarde para nadie. Desde luego, no es demasiado tarde para los niños. Busco a un chico de 14 años. Se llama Izuku Midoriya. Tiene el pelo rizado y verde, y Peka se estremeció. Conocía el nombre. Toshinori dijo, el joven Midoriya tiene una madre que lo ama muchísimo. Ella no ha parado de llorar por miedo a lo que le pueda pasar. Susurró. Dicen que desarrollaste un don a pesar de que te faltaba la articulación del dedo del pie y tu análisis de sangre era puro. ¿Eres tú la razón por la que Izuku también tiene uno? El rostro de Toshinori palideció. ¿El culto lo sabe? Si lo sabían, si ya era demasiado tarde para salvar a su hijo, ella negó con la cabeza rápidamente. No lo saben. Solo yo lo sé. Él rompió la pared de un invernadero, pero les mentí y les dije que había usado una bomba. Le dije que tenía que mantenerlo en secreto, y espero que Dios quiera que lo haya convencido.
Parecía listo. Debió de haberme hecho caso, porque si se hubieran enterado, no lo habrían dejado acercarse a donde tienen a los otros niños sin poderes. Gracias. Muchísimas gracias. Toshinori apenas podía respirar, horrorizado por lo que casi había sucedido. Por eso te estaban castigando, ¿no? Apartó la mirada. No quería verlos quemar a una niña. Su voz bajó a un susurro. Lo he visto suceder 2 veces. Un matrimonio de sectarios estaba convencido de que su hija no tenía ningún don, pero tenía uno oculto. Obviamente, siempre lo había tenido, solo que nunca se había dado cuenta, pero Fleckturn decidió que debía haber cometido algún pecado para contaminarse. Y se lo quemaron. La segunda vez fue una reportera que fingió no tener ningún don para infiltrarse en la secta. Después, nos obligaron al resto a realizar rituales de purificación sin parar durante días porque tenían que repetir cada ritual con esos 2 presentes. Teníamos que tocar las cenizas. Se agarró el pelo húmedo, clavándose las uñas en el cráneo con tanta fuerza que le hicieron sangrar. Con mucha delicadeza, Toshinori le tomó la mano y la bajó para evitar que se lastimara. Luego la soltó. Sabía que, tras escapar de la secta, no quería que nadie lo tocara. ¿Podrías decirme algo sobre dónde se llevaron al joven Midoriya? Voy a rescatarlo. Por favor, ayúdame. También estamos buscando a otros 2 niños, ¿los viste? Ella dijo. Solo vi a un niño, pero eso no prueba nada. Consideran que los nuevos niños elegidos solo deben saber lo estrictamente necesario, y nosotros, los que no tenemos dones, nunca necesitamos saber nada importante. Si hubiera habido otros niños, todos habrían ido al mismo lugar. Todos los niños son trasladados a la sede en Europa. Pero no sé a qué país. Para confirmar lo que ya sabían, Toshinori preguntó. ¿El helicóptero partió unas horas antes de que llegáramos? Ella asintió. Casi exactamente 2 horas. Lo recuerdo perfectamente, porque fue la primera vez que me permitieron hablar con mi hija en más de una década. Bajó la mirada hacia la mesa. Me la arrebataron en cuanto desarrolló su peculiaridad. La hicieron creer que estaba enferma y corrompida. La amargura se apoderó de su voz. Los odié por eso, pero no pude detenerlos. Lo siento, dijo Toshinori, aunque esas palabras le parecieron lamentablemente insuficientes. Respiró hondo y luego relató los hechos con objetividad. Mi hija acompañaba a alguien importante. Acababa de llegar y planeaba irse enseguida. Estaba emocionada, convencida de que Izuku tenía algo especial, pero no le permitieron decirme qué. Si hubiera habido más niños, tampoco me lo habrían permitido. Se quejó de tener un vuelo de 10 horas por delante. Muchas gracias de todo corazón, dijo Toshinori. Una estimación de cuando entró el helicóptero al país les ayudaría a identificarlo. Incluso una idea aproximada del tiempo de vuelo les permitiría reducir la lista de posibles países. Eso es todo lo que sé, dijo, frunciendo el ceño. Espera. Una cosa más. Mi hija estaba molesta porque no había recibido su última postal. Deben haberla confiscado por revelar demasiada información. Umarise es increíblemente paranoica. Podrían haberla considerado un riesgo para la seguridad por una razón inofensiva. Quizás ya esté destruida. Pero si encuentras la postal, tal vez te ayude. Su voz tembló al pronunciar la última palabra. Encontramos una caja con cartas confiscadas en la oficina de la suma sacerdotisa, dijo Toshinori. Eso es de gran ayuda. Gracias. Se quedó mirando sus manos. Por favor, no le digas a nadie que hable contigo. Me meteré en problemas cuando Umarise nos lleve de nuevo. ¿Qué? No, no van a tener otra oportunidad de secuestrarte. Te lo prometo, no dejaremos que se acerquen a ti nunca más. Ella lo miró con ojos vacíos e incrédulos. Dijo, estamos investigando a los funcionarios corruptos que hicieron la vista gorda ante los secuestros. Personalmente, brindaré protección a las víctimas y apoyo psicológico gratuito. Les daré dinero a todos para que puedan rehacer sus vidas. Esta vez no quedarán desamparados. Tienen mi palabra como héroe número 1. Con voz suave y lastimera, admitió, no sé qué hacer con mi vida ahora. No he tenido un trabajo en décadas. No tengo familia, excepto mi hija. No tengo ninguna peculiaridad. No tengo a dónde ir. Aquellas palabras llegaron directamente al corazón de Toshinori. Le recordaban mucho a Chizuru, la anciana que lo había ayudado a escapar de la secta, pero que le había dicho que ya era demasiado tarde para irse. La persona a la que nunca había podido encontrar y salvar. Entonces te ayudaré a encontrar un nuevo hogar. Confía en mí, sé cómo te sientes. Cuando escapé, también me sentí perdido.
Sobreviví solo gracias a la ayuda de gente amable. Toshinori sonrió con nostalgia, recordando a Nana y Torino. Ese chico al que protegiste, Izuku Midoriya, es muy querido para mí. Te debo mucho. Si hay algo que pueda hacer por ti, cualquier cosa, por favor, dímelo. Esperó. Sus hombros temblaban. Se frotó la cara con la mano, intentando recomponerse. Finalmente, dijo, me llamo Botany Yamada. Tartamudeó al pronunciar su apellido, como si no lo recordara. Mi hija se llama Veros. Debido a su poderoso don, Umari se la reclutó como una de sus ejecutoras. Lleva a cabo sus misiones más importantes y protege sus tesoros más valiosos. Si vas a buscar a Izuku, tendrás que luchar contra ella. En ese momento, por favor, recuerda que fue secuestrada de niña y le lavaron el cerebro. La culpable es su madre incompetente, que no la protegió. Los hombros de Botan temblaban por los sollozos. Por favor, no la lastimes. Al menos, no más de lo estrictamente necesario. Por favor. Toshinori inclinó la cabeza para mirar directamente a los ojos a la mujer, mucho más baja que él. Lo prometo. Encontraré a tu hija, la traeré de vuelta, le buscaré personalmente al mejor abogado para que la defienda y lograré que la desprogramen. Te doy mi palabra. Botan se cubrió el rostro con las manos y lloró en silencio. Él no creía que ella le creyera, pero ella quería hacerlo. Y él cumpliría su promesa, pasara lo que pasara. Tras entregar su informe al detective Tsukauchi, Toshinori se metió en una sala de interrogatorios vacía y revisó su teléfono. Había fotografiado todo lo que la policía se había llevado, consciente de que las pruebas contra Umari se tendían a desaparecer. Encontró las cartas. La mayoría estaban escritas por prisioneros indones a sus familias. Cartas que Umari se había prometido enviar, pero que nunca envió. La postal de Veros decía, querida mamá, después de mi última misión, pasé en coche por una iglesia pecaminosamente grande y ostentosa de camino al cuartel general. Aunque era una abominación que será quemada en el Nuevo Mundo, tenía flores muy bonitas. Los rododendros estaban en plena floración. Me dijiste que echabas de menos ver jardines al aire libre, así que te envío una postal con una foto. Sé que no debería poner un pie en un lugar de culto herético, pero pensé que la tienda de regalos estaría bien. Robé la postal para no darles dinero a esos viles pecadores. Umari se necesita hasta la última moneda para salvar el mundo. También robé una botella de agua, pero las manchas de sangre en mi maletero no parecen salir. Lo intentaré con más ahínco. Estoy haciendo todo lo posible para ayudar a nuestra gloriosa causa para que no te avergüences de haberme dado a luz. Con cariño, Veros. Una profunda tristeza invadió a Toshinori. Deslizó la postal hacia la imagen. En ella se veía una hermosa iglesia rodeada de un jardín, con la leyenda, Catedral Nacional de Oteón. Comprendió de inmediato por qué la habían confiscado. El cuartel general de Umarise se encontraba casi con toda seguridad en algún lugar del país de Oteón. Apretó el puño en señal de triunfo. Toshinori dudó si debía compartir las fotos de la postal con Botan o si solo le causarían más dolor. Finalmente, decidió enviárselas, advirtiéndole que tal vez debería esperar a verlas hasta estar en presencia de un psiquiatra. Primero, tendría que proporcionarle un teléfono para que recibiera las fotos, y luego, conseguirle al psiquiatra. Enviaba mensajes rápidamente, dando órdenes a sus abogados y a su equipo de ayuda humanitaria para que se ocuparan de todos los que no tenían poderes especiales. Como no tenía forma de distinguir entre cautivos y cómplices, por ahora ayudaría a todos. Los tribunales se encargarían de determinar quién era quién. De momento, prefería ofrecer dinero a alguien culpable antes que pasar por alto accidentalmente a una persona inocente que había sido sometida a un lavado de cerebro. También asignó a un empleado para que investigara el bienestar de los hijos de los miembros de la secta encarcelados. Temía que el sistema probablemente estuviera sesgado en su contra. El detective Tsukauchi llamó a la puerta y luego entró. Hice una lista de posibles países a unas 10 horas de Japón y luego la reduje basándome en los planes de vuelo de helicópteros privados que salieron de Japón aproximadamente a la hora indicada. Entregó un documento. Gracias, dijo Toshinori, repasando la lista. Oteón era la tercera. El plan de vuelo incluso incluía la ciudad de destino del helicóptero. Probablemente Umarise había construido su cuartel general en un lugar más aislado, pero este era un buen punto de partida. Suspiró con una mezcla de alivio y satisfacción. Tsukauchi continuó. Rellenaré la documentación solicitando permiso para que usted pueda llevar a cabo una operación de búsqueda y rescate en esos países. Aunque Toshinori asintió, no tenía intención de esperar el papeleo.
No le contó a Tsukauchi sobre su pista. No quería meter a su viejo amigo en más problemas. El joven Midori ya no podía permitirse esperar a que obtuviera el permiso legal para una misión de rescate. Sabía que los otros dos sentían lo mismo. Incluso si eso significaba ir solos, partirían de inmediato. Cuando Izuku despertó, yacía sobre otro altar. El humo que emanaba de los incensarios enturbiaba el aire. ¿Acaso iban a obligarlo a pasar por ese maldito ritual de abrazos otra vez? Su brazo roto no lo soportaría. Apretó los dientes. Fleckturn estaba al pie del altar. Un desconocido con el pelo morado neón se inclinó sobre Izuku. Los ojos del recién llegado estaban muy abiertos y nerviosos. Dijo: me disculpo por lo que estoy a punto de hacer, elegido. Aquello sonaba muy ominoso. Por desgracia, Izuku estaba atado. Probó las esposas en su brazo sano, pero estaba demasiado apretada para moverse. Su brazo derecho roto estaba desatado, pero lo sentía terriblemente pesado. Chispas de dolor recorrían su cuerpo al intentar moverse. El desconocido puso las manos sobre el yeso de Izuku. Una energía cálida lo recorrió. El dolor de la fractura cesó. El hombre, balbuceando disculpas frenéticas, se alejó. Deja de contaminar los oídos del Mesías con tus palabras, ordenó Fleck bruscamente a su seguidor. Acto seguido, comenzó a retirar del yeso de Izuku para dejar al descubierto la piel curada. Increíble, murmuró Izuku. Muy pocos dones curativos funcionan tan rápido. Fleck levantó el brazo de Izuku y lo examinó. Todavía tiene un moretón, pero ya casi está curado. Acarició la mano derecha ya sana de Izuku. Lamento haberte expuesto a semejante corrupción. Pero necesitamos que estés bien de salud para tu examen médico. Las muestras que estamos recogiendo son muy importantes. Después de todo lo que le había hecho pasar esa secta, ahora se disculpaban por haberlo curado. Era más horrible que gracioso. A Izuku no le gustó la insinuación de que lo hubieran curado solo para someterlo a más procedimientos médicos no deseados. ¿Qué tipo de muestras me están tomando?, preguntó con vehemencia. Oh, no, eso no es lo que estamos haciendo ahora. No cuando todavía estás en un estado tan lamentable. Fleck pareció escandalizado ante la idea. Tu pobre brazo ha sido afectado por una enfermedad terrible. Primero, necesitamos purificarte. Acercó la mesa de herramientas que tenía detrás. Toshinori había descubierto el 10º círculo del infierno. Estar atrapado en un vuelo nocturno con All for One. Con la mirada fija en los pasajeros, All for One murmuró entre dientes. Una peculiaridad de gustos sensibles, una peculiaridad de articulaciones dobles, una peculiaridad de crecimiento del cabello, oh, vaya, esa última es buena. Toshinori gruñó. Nada de robar dones. Tenemos reglas, ¿recuerdas? Entre ellos, Aizawa roncaba. Se había envuelto en 3 mantas de avión. El profesor había insistido en sentarse en el asiento del medio con la esperanza de evitar conflictos. Esta pequeña barrera no parecía ser suficiente. All for One hizo un puchero. Solo estaba mirando. ¿Acaso no puedo mirar? Los héroes son tan odiosamente moralistas. Acusando a la gente sin ninguna prueba, oh. Giró el cuello cuando la azafata pasó con un carrito. Extendió la mano hacia ella. Inclinándose sobre el asiento de Aizawa, Toshinori agarró la mano de All for One. ¿Eso fue solo mirar? ¡Qué asco, no me toques! All for One lo apartó. Tiene una peculiaridad que evita el mareo, perfecta para su trabajo. Iba a usarla solo durante este viaje y luego devolvérsela. ¿Tú, devolver algo? Toshinori resopló. Se recordó a sí mismo que si luchaba contra All for One en un avión en movimiento a 30.000 pies de altura, probablemente ambos morirían. Aunque tal vez valdría la pena, no, tenía que pensar en los demás pasajeros inocentes y en salvar al joven Midoriya. Qué ironía, viniendo de un portador de One for All. Como único familiar superviviente de mi hermano, tengo todo el derecho a su don, que me robaste. All for One se removió y gimió. Uf, de verdad me siento mal. Si no me dejas tener el don, te vomitaré encima. Toshinori dijo con frialdad. Aguántate. Tan solo estar en tu presencia me da asco. Es una lástima que el don de teletransportación de Kurohiri no llegue hasta Europa. Ojalá yo tuviera un don que acelerara este viaje. Ni lo intentes. Probablemente destrozarías el avión. La voz de All for One se tornó empalagosa. Hace muchos años, robé una peculiaridad que me protegerá en caso de un accidente aéreo. Se llama flotar. Con un gruñido que deformaba su rostro, Toshinori se abalanzó. Aizawa se quitó la máscara para dormir y activó Erasure. ¿Me dejaréis dormir en paz?
Necesitamos descansar para la misión de rescate. Lo siento, murmuró Toshinori. All for One hizo un puchero. Yo no hice absolutamente nada. Ese bruto simplemente me atacó sin provocación. Aizawa fulminó con la mirada al villano. Nunca he conocido a nadie que ame tanto el sonido de su propia voz como tú, excepto quizás Present Mic. Al menos él tiene un pelo estupendo. Agarrándose el pecho como si estuviera herido, All for One gritó. ¡Qué traición! Creía que entre nosotros dos teníamos algo especial. Aizawa dijo. Eso fue antes de quedarme atrapado en un avión contigo. Ahora te odio. Toshinori asintió. Tiene ese efecto en la gente. Deberías escucharlo hablar en el campo de batalla. O mejor dicho, no deberías. Son muchas palabras para decir. Me convertí en villano porque no me abrazaron lo suficiente de niño. No me extraña que tratar con él me recuerde a mis alumnos. Claramente nunca maduró, Aizawa asintió. No había visto problemas paternos tan intensos desde que Enji Todoroki trajo a su hijo menor de visita a la escuela. Te lo estás inventando, dijo All for One, pero con un tono ligeramente a la defensiva. Ni siquiera he mencionado a mis padres durante el poco tiempo que nos conocemos. Aizawa resopló. Oh, no tiene por qué ser algo tan obvio. Es solo que, agitó la mano. Todo sobre ti. Toshinori se rió. Prácticamente lo irradias. Qué pena. Quiero destruir la sociedad porque mis padres nunca me quisieron. Supe que eras así desde el momento en que te vi. En realidad, Toshinori se lo estaba inventando, pero se dio cuenta de que Aizawa había tocado un punto débil, y después del comentario sobre la muerte de Nana, no tuvo reparos en sacarle todo el partido posible. El ojo de All for One se crispó. Estás completamente equivocado. Me convertí en villano por diversión y lucro. No soy uno de esos patéticos ingenuos con una historia trágica. Toshinori dijo. ¿De verdad? Entonces dilo ahora mismo. Mi padre fue un buen padre. Mi madre me quería. All for One gruñó. No tengo nada que demostrarte. Aizawa se inclinó y susurró. Problemas con mamá y papá. Toshinori se rió. Estoy bastante seguro de que él también tiene problemas con su hermano. Como por lo visto no tenemos ninguna regla que prohíba remover el pasado, podría contarte una historia divertida al respecto. El brazo de All for One comenzó a hincharse. Hasta estás haciendo una rabieta, dijo Aizawa, con los ojos brillantes. El brazo de All for One se encogió. Me da pena tu hijo. Parece que heredaste la tendencia a la violencia de tu propio padre. All for One gruñó. No me parezco en nada a ese hombre, jamás le pondría un dedo encima a mi hijo. Se detuvo y palideció al ver que Aizawa y Toshinori le dedicaban expresiones idénticas de suficiencia. Lo admitió, dijo Toshinori. Aizawa negó con la cabeza lentamente. Trágico. Toshinori dijo. Si tan solo hubiera tenido al menos un hermano que lo quisiera. Oh, espera, All for One lanzó una mirada fulminante. Ambos morirán en cuanto encuentre a mi hijo. Como si no estuvieras ya tramando matarme en mi cara. Aizawa se volvió a poner la máscara para dormir. Me das menos miedo que corregir los exámenes finales de mis alumnos. Despiértame cuando aterricemos. A Izuku no le gustaba nada el sonido de esa supuesta purificación. Cuando Fleck tomó un bisturí, Izuku se puso rígido, preparándose para el dolor. Podía soportarlo. En la escuela, lo habían golpeado, pateado y quemado. Tenía que tener cuidado de no liberar accidentalmente su don en respuesta. No solo su vida, sino también el castigo de Botan, pendía de un hilo. Soportaría este dolor como había soportado tantos otros en el pasado. Así que Izuku fue tomado completamente por sorpresa cuando Fleck le cortó el brazo al sanador de cabello morado. ¡Alto! Gritó Izuku, forcejeando contra las esposas. En ese instante, su promesa de no usar su don se desvaneció. Pero no sirvió de nada. No sabía cómo activar One for All, ni siquiera recordaba lo que había hecho la primera vez. Las esposas se le clavaban en las extremidades, dejándole marcas rojas. Estiró el brazo derecho, ya curado de la fractura, pero no pudo alcanzar a Fleck. El sanador gimió de dolor, pero mantuvo el brazo extendido. La sangre goteaba en una copa que Fleck sostenía. Con una calma escalofriante, Fleck dijo, ha usado su enfermedad contra un elegido y debe ser castigado por ello. Él lo entiende. Lo entiendo, gimió el curandero, presionando sus dedos contra su brazo para extraer más sangre. Me curó el brazo. ¿Por qué demonios merecía eso un castigo? Gritó Izuku. Si consideras que eso es un pecado, ¿por qué le ordenaste que usara su don en mí? Mi brazo se habría curado solo con el tiempo. Fue una decisión terrible, dijo Fleck.
Dejó la taza y agarró el brazo libre de Izuku. Te necesitamos sano para que puedas salvarnos. Izuku rió, un sonido que oscilaba entre la dureza y la histeria. No puedo salvar a nadie, ni siquiera a mí mismo. Ahora debo purificarte, dijo Fleck, inclinando la cabeza hacia el hombre de cabello morado. Déjanos solos. El hombre se marchó sin decir palabra, sujetándose el pecho con el brazo para evitar que la sangre cayera al suelo. Izuku dijo, por favor, díganme que va a ver a un médico. Si no van a dejar que se cure solo, al menos denle antibióticos. ¿Y si contrae una infección? Tienes un espíritu tan bondadoso. Como se espera de la más pura de las purezas, Fleck acarició el cabello de Izuku. Si bajaba un poco la mano, Izuku podría morderlo, y entonces verían quién tenía un espíritu bondadoso. Cuando Fleck lo soltó y se giró para recoger la copa de sangre, Izuku vio su oportunidad. Le propinó un puñetazo en la espalda con toda la fuerza que había acumulado durante meses de entrenamiento en la playa. El dolor golpeó a Izuku, haciéndolo caer hacia atrás sobre el altar. Su cabeza se estrelló contra la piedra. Las lágrimas empañaron sus ojos. ¡Oh, no! ¿Por qué hiciste eso? Fleck agarró el brazo libre de Izuku y lo encadenó. Lo siento. Activé mi maldición por costumbre. No debes volver a hacerlo. Habló como si regañara a un niño. Aunque todavía le zumbaban los oídos por el golpe, Izuku empezó a murmurar por costumbre. Tienes una especie de don reflectante. Rebota cualquier fuerza dirigida hacia ti. Fleck suspiró. Es una maldición terrible. Como no puedo evitar que mi cuerpo pecaminoso rechace todo con lo que entra en contacto, cualquiera que me toque sufre daño. Mis propios padres nunca me abrazaron. Nunca tuve amigos. El mundo me rechazó, así que yo rechacé al mundo. Cuando descubrí a Umarise, sentí como si me hubiera alcanzado un rayo de inspiración. Tanta gente sufre y se odia a sí misma por sus poderes. Como profeta y salvador de la humanidad, libraré al mundo de esta vil enfermedad. Acarició la mejilla de Izuku. Y tú te convertirás en mi instrumento divino. Izuku se estremeció, incapaz de apartarse. Buscaba las palabras adecuadas para razonar con alguien que parecía estar loco. Pero claramente puedes desactivar tu don. ¿Por qué me estás tocando ahora mismo? Por cierto, me gustaría que dejaras de hacerlo. Aunque supongo que no te importa. Fleck sonrió radiante. Besó la frente de Izuku. Solo los elegidos, los más puros de los puros, pueden tocarme. Tu inocencia te protege de mi pecado. Gracias a mi poder, siempre puedo distinguir a un verdadero elegido de alguien a quien el diablo All-For-One le ha quitado la mancha. ¿Y tú? Tienes la presencia más sagrada de todos los que he tocado. Esto era una completa tontería, porque Izuku tenía un don y un brazo roto para demostrarlo. Según su propia investigación exhaustiva, un don que no funcionara en personas sin dones parecía muy improbable desde el punto de vista científico. Y la obsesión de Fleck con la supuesta pureza de Izuku demostraba que no tenía ninguna capacidad real para detectar dones. Debe ser algo psicológico. Izuku recordó aquella desagradable cena en el complejo japonés, cuando logró que el cabello de Haruto dejara de brillar fingiendo desterrar su don. Fleck creía que solo podía tocar a personas sin don, por lo que se convirtió en realidad. Fleck reflejó el puñetazo de Izuku y luego volvió a tocarlo, demostrando así que podía activar y desactivar su don a voluntad. Simplemente se había convencido a sí mismo de que no podía. Todos en esta secta necesitaban un psiquiatra. Izuku casi sentía lástima por Fleck y su soledad, excepto que el líder de la secta claramente nunca había intentado controlar su habilidad. Este hombre era el artífice de su propia desgracia. Iba por ahí alejando a todos, literalmente, lastimando a otros con su poder descontrolado y luego haciéndose la víctima. Era un símbolo de todo lo que estaba mal en esta secta demente. Izuku no esperaba realmente poder convencer a un fanático que odiaba tanto su poder. Pero tenía que intentarlo. Los dones se vuelven más fáciles de controlar con el uso repetido. Como odias y rechazas tu poder, nunca has descubierto cómo desactivarlo. Si me lo permites, te ayudaría a descubrir cómo dejar de reflejar todo involuntariamente. No tenía intención de revelar cómo sabía con certeza que Fleck podía tocar a las personas con dones, porque no quería ser asesinado brutalmente. Fleck se rió. ¡Qué tontería! ¿Acaso una enfermedad mejora si se deja que se extienda por todo el cuerpo? No es una enfermedad. Es un poder extremadamente útil para la autodefensa. Si lo dominaras, tal vez podrías usarlo para ayudar a otras personas que tienen problemas para controlar sus peculiaridades.
Serías el único que podría acercarse a ellas. Tienes una de las habilidades más geniales que he visto. Silencio. Fleck siguió a esta orden paternalista amordazando la boca de Izuku. Es una habilidad genial, pensó Izuku con desafío. Solo que se desperdicia por completo en un idiota. Fleck tomó el cuchillo. Aún necesitas purificarte. Izuku intentó no inmutarse cuando la hoja se alzó, pero no pudo evitar temblar un poco. El ritual de purificación podría exigir su sangre a continuación. Fleck probablemente encontraría la manera de justificarlo. Tarareando en voz baja, Fleck agitó el cuchillo en círculos sobre el rostro de Izuku. En la silenciosa habitación, el sonido del filo al cortar el aire resonó con fuerza. Izuku estaba lo suficientemente cerca como para ver las gotas de sangre en el acero. Una goteó y le cayó en la fosa nasal. Se retorció, pero no pudo evitar inhalarla. No cuando no podía respirar por la boca. Un nauseabundo hedor a cobre le hizo cosquillas en la nariz. Se mezcló con el penetrante aroma del incienso. Tosió a través de la mordaza. Fleck se pasó los dedos por el pelo. ¿Preparación para un corte? Izuku podía soportar perder el pelo. A diferencia de una herida, eso no le impediría escapar. Intentó fingir que solo le preocupaba escapar, no el dolor. No se engañó del todo. Su corazón latía con fuerza dentro de su cuerpo atrapado. Sus ojos seguían la hoja. Pero en vez de eso, Fleck se dio la vuelta y dejó el cuchillo sobre un paño en el banco de trabajo. Ah, entonces las caricias en el cabello habían sido un intento de consuelo. Definitivamente no había funcionado. Fleck mojó un pincel en la taza de sangre. Luego dibujó un remolino en la mano encadenada de Izuku. Izuku gritó a través de la mordaza, principalmente por la conmoción. Ni siquiera podía moverse. No podía hacer más que maldecir por dentro mientras Fleck le pintaba el brazo con la sangre del hombre de pelo morado, luego en espiral sobre su túnica blanca, justo encima del corazón, y después en el otro brazo. Era pegajosa y horrible. Si los símbolos tenían algún significado, Izuku no los reconocía. Lo más probable es que simplemente se los hubiera inventado. Esta gente está tan loca como para hacer algo así. Me dan ganas de vomitar. Cuando los patrones se desplazaron hacia sus piernas, Izuku se encontraba en un estado de tensión, preocupado de que Fleck pudiera empezar a cortarlo en cualquier momento si se quedaba sin sangre para su extraño ritual. Pero después de que Fleck terminara con una última gota de sangre en la frente de Izuku, dijo, listo, todo puro de nuevo. Completamente descabellado, pensó Izuku. Fleck dijo, incluso te dejaré ir sin castigo por intentar escapar, ya que es la primera vez y estás pasando por un ritual de purificación. Quédate así durante 1 hora y luego te lavaremos. ¿No te parece bien? Con la mordaza puesta, Izuku solo podía expresar su furia con la mirada. La miró fijamente con todas sus fuerzas, pensando, estás enfermo. Una expresión extrañamente melancólica cruzó el rostro de Fleck. Los primeros meses siempre son difíciles. Ya lo entenderás, igual que los demás. Otros. La mente de Izuku se centró en esa palabra. Lo llenó de rabia al ver que la secta había salido con la suya encarcelando y lastimando gente durante tanto tiempo, y de miedo a que algún día él también terminara destrozado, tal como lo habían planeado. Durante la siguiente hora, permaneció encadenado, desesperado por quitarse la pegajosa sensación de sangre del cuerpo, pero incapaz de moverse. Cada vez que inhalaba, la sangre se le acumulaba en la nariz. Empezó a sentir su sabor en la garganta. Esta experiencia miserable al menos había confirmado una cosa. Bokan tenía razón sobre que la secta lo asesinaría si descubrían que tenía un don. Izuku debía mantener oculto el One for All, guardarlo para el momento crucial. Ya fuera que tuviera éxito o fracasara, su próximo intento de escape probablemente sería el último. Izuku sintió un movimiento. Unas manos bajo sus axilas. Alguien gruñó. No habría creído posible quedarse dormido cubierto de sangre ajena, pero había sucedido. Sospechaba que el incienso podría contener drogas. Eso explicaría su fuerte dolor de cabeza. Las manos de Izuku quedaron libres. Alguien lo arrastró a otra habitación. Se zafó bruscamente y se dio la vuelta. Veros lo miró con los ojos enrojecidos. Dijo, te llevaba al baño para que te lavaras. Esta habitación era prácticamente idéntica a la última celda donde había estado encarcelado. Paredes blancas impolutas, una cama y una puerta que daba al baño. Izuku dijo, puedo lavarme solo. No me toques. Corrió al baño. No había cerradura, pero por algún milagro, Veros no lo siguió. Abrió el grifo de la bañera.
Sin siquiera esperar a que el agua se calentara, se quitó la bata manchada de sangre y se frotó la piel hasta quitarse la última gota. Siguió frotándose hasta que su piel quedó roja y en carne viva, pero aún no se sentía limpio. Entonces se acurrucó en el agua fría con los brazos cruzados sobre los hombros. Desde afuera, Veros gritó: «Ha pasado tiempo. Estoy preocupado por ti. ¿Necesitas ayuda?» ¡No!, gritó Izuku. Salió de un salto de la bañera y agarró una toalla para envolverse en ella. Veros entreabrió la puerta lo suficiente como para meter una bata blanca limpia. Llevaba una venda en el brazo. Izuku se dio cuenta de que debía ser por la mordedura que le había hecho. «Lo siento», dijo por reflejo, aunque en realidad no lamentaba haberse resistido durante su secuestro. «¿Qué? ¿Te refieres a la herida? No te preocupes, Mesías. Es un honor. Espero que me quede una cicatriz para poder llevar tu marca en mi piel». Izuku no pudo pensar en nada más que decir. Se secó lo más rápido que pudo. Cuando Izuku salió del baño, vio lágrimas corriendo por las mejillas de Veros. Sin poder contenerse, preguntó: «¿Sucede algo?» Veros sorbió por la nariz y se frotó la cara. «El complejo en Japón fue atacado. Se llevaron a mi madre. Peor aún, la abominación Olmig se la llevó». Una oleada de alivio y euforía inundó a Izuku. Estaba tan feliz de que Botan y todos los demás prisioneros del recinto hubieran sido rescatados. Temía muchísimo que, si alguien descubría su particularidad, Botan sería castigada por ocultarla. Esto le quitó un gran peso de encima. Por supuesto, Izuku también deseaba haber sido rescatado. Era frustrante pensar que esto debió haber ocurrido justo después de que lo trasladaran. Si tan solo hubiera podido resistir y esconderse un poco más. Odiaba su propia inutilidad. Pero al menos esto demostraba que Olmig estaba progresando en su búsqueda. Izuku no fue tan insensible como para expresar su alegría a Veros, ni tampoco se atrevió a fingir estar molesto, así que en su lugar dijo: «Olmig jamás lastimaría a tu madre. No sé qué te habrán contado sobre él, pero los héroes no andan por ahí atacando a ancianas. Pero ¿qué pasaría si estar en su pecaminosa presencia le provocara desarrollar una peculiaridad?» Eso es, Izuku no podía decir exactamente que fuera imposible dada su propia experiencia, pero estaba bastante seguro de que Olmig solo tenía un Kirk transferible. Los hombros de Veros se encogieron. «Lo sé, no suena probable, pero me horroriza pensar en todos los rituales de purificación por los que tendrá que pasar cuando regrese». Izuku no creía que las autoridades dejarían que Umari se recuperara a sus antiguos cautivos tan fácilmente, pero sabía que eso no tranquilizaría a Veros. Tartamudeó, tratando de pensar en algo que decir. Otra lágrima rodó por la mejilla de Veros. «¿Me das un abrazo?» Izuku vaciló. Una bondad profundamente arraigada luchaba contra su ira hacia la secta y su cansancio de ser abrazado. Al menos ella había preguntado. «Está bien». Extendió los brazos. Mientras abrazaba a Veros, Izuku reflexionaba sobre esta nueva información. Olmig lo estaba buscando, pero ahora que lo habían trasladado a un país extranjero, sería mucho más difícil encontrarlo. No podía simplemente esperar a que lo rescataran. Necesitaba hacerle llegar una señal a Olmig. Izuku ni siquiera tuvo un momento para descansar y recuperarse antes de que Fleckturn llegara para llevarlo a su nuevo y sagrado propósito en la vida: ser una rata de laboratorio. Las luces del laboratorio le resultaban cegadoras tras la penumbra de la sala de ceremonias. Izuku parpadeó y se frotó los ojos. Se había puesto la bata médica por voluntad propia, en lugar de que lo obligaran. El endeble papel le hacía sentir vulnerable e impotente. Sobre todo con Fleckturn observándolo atentamente. Un hombre europeo de cabello castaño y gafas se presentó como Eddie Sul. Eddie le tomó el peso, la estatura, la presión arterial y la temperatura. Luego le acercó una aguja. Sin mirar a Izuku a los ojos, susurró: «Necesitamos más muestras de sangre». De pie en la esquina, Fleck se aclaró la garganta. «Odio causarle dolor al Mesías. ¿Podrías anestesiarlo primero?» No tengo problema con las agujas, me encantan», balbuceó Izuku. La amenaza de quedar paralizado antes de los procedimientos médicos involuntarios solo lo aterrorizaba aún más. Eddie dijo: «Puedo traer una crema anestésica. Pero cualquier medicamento interferiría con las muestras». «Muy bien. Sea lo más delicado posible», ordenó Fleck. Eddie preparó el brazo de Izuku y comenzó a bajar la aguja conectada a la bolsa de sangre. Le temblaban mucho las manos. Se detuvo. «Lo siento». Bajó la aguja de nuevo, pero se desvió en el último momento.
Se levantó las gafas y se secó las lágrimas. Lo siento, susurró otra vez. Sentir cómo la aguja se acercaba a su piel y se detenía en el último momento era una tortura para los nervios de Izuku. Gruñó. Si tanto lo sientes, ¿por qué haces esto? Umarise me secuestró, susurró Edie. Me amenazaron con matar a mis hijos si no les obedecía. Fleck emitió un sonido de advertencia desde el fondo de su garganta. No hay necesidad de que el Mesías sepa esas cosas. Oh. Lo hacen mucho, ¿verdad? Izuku tragó saliva. No te preocupes. No te culpo. Le tendió el brazo. Terminemos con esto de una vez. Edie necesitó 2 intentos para encontrar una vena. Izuku apretó los labios para no emitir ningún sonido de dolor. Inclinándose hacia su oído, Edie susurró. Dudo que pueda hacer lo que quieren de mí. No puedo transferir mágicamente tus genes a otra persona. Al menos entienden de genética lo suficientemente mal como para que pueda ganar tiempo. Se apartó mientras Izuku mantenía un semblante impasible. Después, obligaron a Izuku a comer una copiosa cena rica en hierro y a beber mucha agua, mientras Fleck lo vigilaba con preocupación. Izuku se sentía mal por este retorcido proyecto de ingeniería genética para producir niños sin dones. Esperaba que Edie tuviera razón. Se preguntaba cuántas pruebas más tendría que soportar y qué le haría la secta si Suad no les proporcionaba la salvación que buscaban. Mientras lo acompañaba de regreso a su habitación, Fleck dijo, lamento que no podamos dejarte con los demás niños santos, ya que necesitamos tenerte cerca para los experimentos. Debes sentirte solo. He organizado un horario para que yo y mis personas de mayor confianza te hagamos compañía con la mayor frecuencia posible. Izuku no tenía palabras, solo sarcasmo. Aunque se quedó despierto hasta tarde examinando su celda, no encontró ninguna salida. La puerta ni siquiera tenía pomo, mucho menos cerradura. Finalmente, se desplomó agotado. La mañana siguiente transcurrió entre varias rondas de escaneo. Izuku permaneció tumbado en un tubo hasta que sintió que estaba a punto de cometer un asesinato solo para escapar del aburrimiento. Tras varias horas, Fleck recibió un mensaje en su teléfono. Bajó la mirada y se marchó. Menos mal. Dijo Edie. No sabía cuánto tiempo más podría fingir que seguía haciendo escaneos. Ni siquiera se dio cuenta de que la máquina estaba apagada. Provoqué una fuga en el laboratorio de Trigger, abajo. Deben haberla encontrado por fin. Mientras él no está, te sacaré de aquí. Le entregó a Izuku una túnica de sectario. Izuku no conocía a ese hombre. Podría ser una prueba o una trampa. Pero no veía cómo su situación podría empeorar. Gracias, dijo, y se escondió tras una cortina y se quitó la bata médica. ¿Por qué me ayudas? No puedo experimentar con un niño. Simplemente no puedo. Edie se mordió el labio. Eres incluso más joven que Nirodi. Izuku empezó a creer que era cierto. ¿Vienes conmigo? Sí. ¿Necesitarás que te guíe? Edie esbozó una sonrisa forzada. Si nos separamos, necesito que vayas directamente a la policía y contrates protección para mis hijos. Se llaman Rodi, Roro y Lala Azul. El temblor en sus manos delataba su miedo. Izuku frunció el ceño. No quiero poner en peligro a tus hijos. Podemos esperar y pensar en un plan de escape en el que nadie sepa que estás involucrado. Puedo ser paciente. Por desgracia, mi plan depende de un camión de suministros que sale hoy, dijo Edie. Y esto es más urgente de lo que crees. Umarise ha estado fabricando bombas con Trigger. Planean colocarlas en las principales ciudades del mundo. Si lo consiguen, será un genocidio. Le puso una memoria USB en la mano a Izuku. He copiado todo lo que sé aquí. Yo también tengo una copia. Aunque solo uno de nosotros sobreviva, esta información debe llegar a las autoridades. Izuku soltó una risita histérica. Fue una reacción totalmente inapropiada, pero no pudo evitarlo. Claro que la secta chiflada estaba planeando un genocidio. Por supuesto. Esta era su vida ahora. Lo siento, se me escapó. Todo parece tan descabellado. Ella sintió. Lo entiendo perfectamente. Me he sentido así desde que me metieron a la fuerza en una furgoneta y desperté aquí. Están hablando de secuestrar a más científicos. Estoy aterrado, pero tengo que hacer algo para detenerlos. Izuku guardó la memoria USB en su bolsillo. Te ayudaré. Lo prometo. Edie le dio una palmada en el hombro. Has aguantado de maravilla hasta ahora. Tus padres deben estar orgullosos de ti. Ahora, ponte esto. Le mostró un montón de vendas manchadas de sangre. Dijo Izuku, mientras su trauma del pasado volvía a aflorar.
No es sangre de verdad, dijo Eddie. Estamos simulando una emergencia. Muévanse. Está en estado crítico. Gritó Eddie a los guardias que estaban fuera del laboratorio. Tumbado en una camilla, Izuku gimió con la esperanza de que resultara convincente. Los guardias intercambiaron miradas. Hablaron en voz baja. Izuku oyó a uno de ellos decir, es el especial. Frotándose las gafas, Eddie sollozó. Esto va más allá de lo que puedo solucionar. Tengo permiso especial para sacarlo afuera. Un guardia dijo, no hemos podido contactar con el líder supremo. Presumiblemente, debido a la emergencia que Eddie había fingido. Izuku esperaba que eso durara lo suficiente. Eddie gimió, no tiene tiempo. Izuku permaneció inmóvil, fingiendo estar muerto. Esto finalmente pareció surtir efecto en los guardias. Dejaron pasar a Eddie. Desafortunadamente, los guardias parecían estar siguiéndolos. Con suerte, Eddie también tenía un plan para lidiar con eso. Izuku mantuvo los ojos cerrados, así que no pudo ver a dónde iban. Escuchó el sonido de la puerta del ascensor y sintió cómo descendía. El terreno se volvió más irregular después de que bajaron. Cuando la camilla chocó contra un bache, emitió un gemido fingido. Sonó un teléfono. El guardia dijo, es el líder supremo. Eddie le tapó los ojos a Izuku con una mano, sacó algo de debajo de su abrigo y lo arrojó. Los guardias gritaron. Izuku podía ver la luz cegadora incluso a través de los dedos de Eddie. Se acabó el tiempo de fingir. Izuku se levantó de un salto y se arrancó las vendas. Los guardias estaban aturdidos y se cubrían los ojos. Una granada aturdidora usada yacía en un rincón. Eddie ayudó a Izuku a bajar de la camilla. ¡Corre! Corrieron por el pasillo, Izuku siguiendo a Eddie. Detrás de él, oyó a los guardias ponerse de pie. Por suerte, ninguno llevaba armas de proyectiles, solo pistolas paralizantes. Eddie frenó en seco frente a un teclado. Introdujo una contraseña. Tengo una pequeña e inútil peculiaridad. Me permite ver qué objetos ha tocado una persona recientemente. Puedo usarla para descifrar contraseñas. Eso me parece muy útil, dijo Izuku. La pesada puerta metálica del garaje se abrió con un crujido, demasiado despacio. Izuku cayó de rodillas y vislumbró un garaje con media docena de camiones dentro. Sin esperar a que la puerta terminara de abrirse, se deslizó por la rendija. Eddie lo siguió. Al ponerse de pie, Izuku preguntó, ¿cómo cerramos la puerta? Tengo que introducir la contraseña otra vez. Eddie se dirigió al segundo teclado del interior. Le temblaban las manos. A través de la puerta entreabierta, Izuku vio a los guardias abalanzándose sobre ellos. Consideró invocar a One for All, pero aún no estaba del todo seguro de cómo hacerlo y, con un hueso roto, podría convertirse en un obstáculo para la huida. Una escalera colgaba de la pared del garaje. Izuku la descolgó y la arrojó a los pies de los guardias. El primero tropezó y chocó contra el segundo. La puerta del garaje comenzó a bajar. Un guardia se puso de rodillas y empezó a gatear hacia adelante. Eddie advirtió, la puerta no se cerrará si hay algo que la obstruya. Izuku agarró una escoba de la pared. Golpeó una mano que intentaba agarrarlo y luego empujó la escoba hacia afuera por la puerta. La puerta de metal se cerró de golpe. Eddie dijo, activé el modo de bloqueo. Se necesitará una contraseña de nivel superior a la que tienen para abrir la puerta. También fingí una explosión de gas para que todos salieran del garaje. Varias explosiones pequeñas más deberían haber ocurrido alrededor del recinto. Esperaba mantener a Fleck distraído por más tiempo. Eddie se balanceaba nerviosamente de un pie a otro. Izuku dijo, has hecho mucho. Gracias. Claramente, esto había sido planeado durante mucho tiempo. ¿Qué vehículo vamos a usar? Eddie sacó una llave. Se la robé a un hombre que llevaba equipo al laboratorio. Creo que el último vehículo en llegar fue, miró a su alrededor y señaló una camioneta roja más pequeña. Esa. Eddie le lanzó la llave a Izuku. Arranca el motor mientras yo abro la puerta del garaje. Izuku asintió con la cabeza y echó a correr. Justo cuando Izuku entraba en la camioneta, la puerta se abombó y se rompió. Los fragmentos salieron disparados por el garaje. Un gigante de piel rojo oscuro y dos cuernos como los Oni mitológicos apartó los restos de metal. Fleckturn y dos gemelos idénticos de cabello índigo estaban detrás de él. Izuku tenía segundos para decidir. ¿Luchar o huir? Solo había tenido una oportunidad con One for All antes de que le rompiera un hueso, su historial de éxito al activar su nuevo don era irregular, y Reflect devolvería cualquier golpe.
Toda la noche anterior, Izuku había intentado encontrar una forma de contrarrestar Reflect, pero aún no había dado con una idea útil. Huir era la opción. La puerta que daba al exterior apenas comenzaba a abrirse. Por si acaso fallaban, Izuku escondió la memoria USD con la información sobre los planes de Umarise debajo del asiento del conductor. Tal vez Umarise la encontraría, tal vez nadie la encontraría jamás, pero valía la pena intentarlo. A continuación, Izuku metió la llave en la cerradura. No tenía ni idea de cómo conducir, pero estaba dispuesto a intentarlo. Pisó con fuerza un pedal, y cuando no funcionó, el otro. El camión retumbaba pero no se movía. Debía estar en punto muerto. Inko no tenía coche, así que Izuku solo sabía lo que había visto en las películas. El camión tenía cambio manual. ¡Ay, Dios mío! No tenía ni idea de cómo manejar uno de esos. Eddie llegó corriendo, con el pelo revuelto y jadeando. Izuku saltó inmediatamente al asiento del copiloto. Eddie lanzó el coche hacia la puerta que daba al exterior. El coche se detuvo. Izuku miró por encima del hombro y vio que el hombre con aspecto de Oni había agarrado el parachoques. Eddie murmuró una plegaria. Izuku sospechaba que todo había terminado, pero aún así lo intentaría hasta el final. ¡Vamos! ¡Corramos! Saltó del camión y corrió hacia el rayo de sol que entraba por la puerta abierta. Apenas dio 3 pasos antes de que los gemelos lo agarraran de los brazos. Lo arrojaron hacia su líder. Fleck lo abrazó con fuerza. ¿Estás herido? Tienes una venda ensangrentada en la espalda. Eddie Sul, tus hijos pagarán por esto, es sangre falsa. Gritó Izuku. Estoy bien. Déjenlo en paz. Se retorció, con cuidado de no golpear a Fleck de forma que el impacto se reflejara en él. Pero no pudo liberarse. El Oni arrastró a Eddie hacia adelante. Aún sujetando a Izuku con posesividad, Fleck dijo, Doctor Sul, tus pecados han sido tu perdición. Si no hubieras puesto tus sucias manos sobre nuestro Mesías, tu plan podría haber tenido éxito. Pero teníamos a un fiel con la habilidad de rastrear personas que le puso una etiqueta, así que nunca lo perderíamos. Por eso te encontramos tan rápido. La culpa atormentaba a Izuku. Sabía que era irracional. No podía haberlo sabido y no era responsable de las acciones de la secta. Pero no podía dejar de pensar. La fuga cuidadosamente planeada de Eddie fracasó por mi culpa. Sus hijos estarán en peligro por mi culpa. Fleck ronroneó. ¿Sabe usted por qué era el objetivo perfecto para nosotros, doctor? Porque con 3 niños, todavía tenemos rehenes si matamos a uno. Las lágrimas corrían por las mejillas de Eddie mientras suplicaba incoherentemente. Izuku gruñó. No les pongas un dedo encima o... Dudó. Estaba más que dispuesto a tomar como rehén amenazando con hacerse daño, pero era un juego arriesgado. La secta tenía a varias personas a las que podían tomar como rehenes a cambio, y él solo se tenía a sí mismo. Las heridas o el hambre dificultarían su escape. Jamás te purificaré de nuevo. No es que alguna vez le hubieran dado opción, pero valía la pena intentarlo antes de que la situación se agravara. Fleck le acarició el rostro. Solo estar en tu presencia me purifica, pero me someteré a la voluntad del Mesías. Ya he enviado a los fieles a traer al hijo mayor. No lo mataré, todavía no, pero su presencia será útil para asegurar la cooperación del doctor. Y podríamos necesitar un sujeto de prueba para nuestra cura. ¿No sería más apropiado usar al hijo de este pecador en lugar de a uno de los nuestros? Eddie gimió. Fleck acarició el cuerpo de Izuku con reverencia. La puerta está abierta. El aire viciado del exterior te ha alcanzado. Necesitarás purificarte. Y prometiste cooperar, ¿no es así? A Izuku no le gustó cómo sonaba eso, pero asintió. Fleck dijo, lleven al Mesías a la sala de la iluminación.